Naturaleza Paraguay. Este programa es presentado por Productos Náuticos Mercury. Esta programación de Naturaleza Paraguay nos trae un contenido proveniente principalmente del norte de la región oriental. Conoceremos a la anaconda amarilla, asimismo el río Ipané, que es la divisoria natural entre los departamentos de San Pedro y Concepción, y visitaremos la granja El Roble, en el distrito de Belém, departamento de Concepción. Acompáñenos en este imperdible capítulo de Naturaleza Paraguay. Nombre científico: Eunectes notaeus. Castellano: anaconda amarilla, anaconda del sur. Guaraní: Curiyusayu. Habita en los humedales y ríos de Paraguay, Brasil, Argentina y Bolivia. Es la más pequeña de las dos anacondas sudamericanas, con un promedio de 4 metros de largo y 25 centímetros de ancho en su parte más gruesa. Aunque se han encontrado ejemplares excepcionales de hasta 7,5 metros durante la construcción de la represa de Itaipú. En algunos humedales de Paraguay, principalmente en las regiones tropicales y en parques nacionales como el Ipoá y Río Negro. Un ejemplar de medida normal puede pesar 12 kilos y más. Tiene el cuerpo robusto, de porte muy grande, cabeza bastante más pequeña que el tamaño del cuerpo y poco diferenciada del cuello. Sus escamas dorsales son lisas y pequeñas. El color de fondo es amarillo y verde oliva. Vertebralmente posee una serie de grandes manchas de color negro, que en ocasiones pueden tener la parte central del mismo color que el fondo del cuerpo. Estas manchas están formadas por dos círculos fusionados y en ocasiones son solo unos grandes bloques alargados. Debajo de estos se encuentran alternando muy próximas unas manchas de formas variables. El color de fondo de la cabeza es similar al del resto del cuerpo, con dos líneas negras y gruesas en la región más superior, que se extiende desde el cuello hasta el hocico. Otra banda negra se encuentra detrás del ojo y se extiende oblicuamente hasta el final de la boca. No hay diferencia entre el color de los juveniles con el color de los adultos. Es de hábito diurnos, aunque en ocasiones sale a cazar durante la noche, siendo las primeras horas de la mañana y la tarde su momento de mayor actividad. Vive muy relacionada al agua y es buena nadadora. Es frecuente en su presencia entre los islotes flotantes de camalotes que son arrastrados por la corriente. Precisamente, su refugio predilecto son los camalotes. Tanto los ojos, pequeños y de pupila vertical,
como las narinas, están ubicadas en la parte superior de la cabeza, en un ángulo que le permite al animal observar el entorno y respirar con el cuerpo y la cabeza casi del todo sumergido. Posee fosetas labiales. Estos son órganos termorreceptores que captan la energía infrarroja de animales de sangre caliente a una distancia de 1 metro. Sus dientes áglifos son presas dentarias sin conductos o canalículos inoculadores de veneno. Los mismos son numerosos y decrecen gradualmente de tamaño de delante hacia atrás. Estas sirven para retener a las presas mayores mientras los envuelve con su cuerpo hasta que mueren y luego engullirlas. Presentan vestigios de cintura pélvica, con un espolón a cada lado de la cloaca. En los machos estos son de mayor tamaño que en las hembras. La cola es corta, roma y semiprensil. Su reproducción es vivípara. Los periodos de cópula se dan en los meses de octubre a noviembre y las eclosiones ocurren en marzo. Puede dar a luz entre 12 y 40 crías por camada. Existen especímenes que pueden llegar a ser muy agresivas. En ocasiones tratan de morder a cualquiera que se acerque al lugar en donde descansa. Pero la mayoría de estas curiyúes saiyú son pacíficas. Cuando se sienten amenazadas, utilizan como única defensa el escape. Es una de las especies más perseguidas para el uso del cuero y su carne. Su nombre vulgar deriva de curutiyú, que significa espuma en la garganta, y posiblemente se debe a la abundancia de saliva que se acumula en su boca cuando traga una presa. Por su adaptación a la vida acuática y porque es muy pesada, sus movimientos en tierra son generalmente muy lentos. Se alimenta únicamente de carne. Se encuentra en los escalafones más altos de la pirámide alimentaria de Sudamérica. Captura peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos medianos. Sus presas son rápidamente arrolladas y muertas por constricción. Los pequeños anfibios y peces son tragados vivos. La curiyú saiyú es víctima de los yacarés adultos, de felinos grandes y de las serpientes ofiófagas como la ñacaniná. Los juveniles pueden ser depredados por las aves rapaces, zancudas y mustélidos como el lobopé o lobito de río y la nutria gigante. Pero su principal depredador es el hombre, que lo caza furtivamente, razón por la cual en las últimas décadas su población se ha visto gravemente afectada en toda América del Sur. Sin embargo, cabe destacar que en los últimos años su densidad se encuentra en franco crecimiento tras las medidas de prohibición del comercio internacional de pieles silvestres. Río Ipané nace en el departamento de Amambay,
específicamente en la cordillera del mismo nombre. En sus primeros kilómetros de recorrido discurre a través del departamento de Amambay y luego constituye el límite natural entre los departamentos de Concepción y San Pedro. El Ipané es un río que fluye en sentido este-oeste hasta desembocar en el Paraguay. Tiene un recorrido total de 180 kilómetros aproximadamente, formando su cauce, correderas y remansos a lo largo de su trayecto. El ancho promedio es de 50 metros y con una profundidad de hasta 3 metros, razón por la cual no es navegable para barcos de gran porte. En el Ipané discurren sus aguas innumerables arroyos y su principal afluente es el río Ipanemí. El río Ipané posee 3 características propias que la distinguen de los principales cauces hídricos de nuestro país. La primera es la velocidad con la que discurren sus aguas en todo su trayecto, una velocidad poco usual, inclusive superior a las del río Paraguay. Debido a la velocidad de las aguas, la temperatura de las mismas son más bajas en comparación a otros ríos. Otra característica del Ipané es su transparencia, siendo solo superada por la transparencia de las aguas del arroyo Tagatillá. En otros tiempos el Ipané fue un río muy rico en peces, pero hoy su fauna hídrica está muy disminuida por el uso de redes prohibidas y la pesca indiscriminada. Desde la naciente hasta la mitad del cauce, las costas del Ipané van acompañadas a varios remanentes del bosque atlántico del Alto Paraná. En este ecosistema es posible encontrar algunos animales amenazados como el yaguareté, puma, curiyú, caí, carpinchos y yacarés. Entre las aves que habitan estas regiones se encuentran el guiracampana, el tucán, algunas especies de guacamayos y cientos de otras aves. Lamentablemente el río ha cambiado mucho en los últimos años debido a la terrible deforestación a la que es sometida esta ecorregión por el avance de las fronteras agrícolas. El río Ipané tiene un inmenso potencial para el ecoturismo, pudiendo practicarse el canotaje, senderismo, tirolesa y recorridos con guías que a la vez podrían ir describiendo la fauna y la flora autóctona del lugar. Gracias a que en gran parte de su cauce aún se encuentra con el ecosistema intacto. Con proyectos e inversiones apuntando en el turismo de naturaleza se estará fomentando el desarrollo económico de una manera sustentable y sin atentar con los últimos bosques del departamento de Amambay, Concepción y San Pedro. Debemos tomar conciencia de la importancia de preservar nuestros cauces hídricos, puesto que el agua dulce es una de nuestras mayores riquezas naturales y en un futuro cercano será el bien más cotizado por la humanidad.
La granja El Roble está rodeada de agua, animales de diferentes especies, árboles en un ambiente 100% natural, ideal para el relax de fin de semana. El sitio está ubicado en el distrito de Belém. Cabe destacar que dicho distrito está a 21 kilómetros de la capital departamental, Concepción, y es el punto exacto por donde pasa el Trópico de Capricornio por el territorio paraguayo. El establecimiento se encuentra en la compañía Cahuecupé, también conocida como Santo Rey, en el kilómetro 16, el antiguo trazado de la Ruta 5 General Bernardino Caballero, en este distrito. Es un predio de 20 hectáreas en donde se encuentran 7 estanques donde se aprecian peces de diferentes especies, donde el visitante puede pescar y pagar por kilo. Además, tiene una zona reforestada. Un tambo donde las vacas son ordeñadas diariamente y cuya leche producida es comercializada en Concepción. El Roble posee un alojamiento muy cómodo y en cuanto a gastronomía, convergen las excelentes tradiciones del Paraguay y la cocina alemana. Casi todos los ingredientes son de producción natural y orgánica de la granja. Asimismo, desde la granja El Roble, se puede realizar una serie de actividades de aventura en la naturaleza de la zona, como el río Ipané. La granja El Roble es atendida y habitada por su propietario y familia. Hay conexiones a internet en la granja y una gran colección de libros de calidad. En el lugar se puede observar la naturaleza en su máximo esplendor. Un ambiente sano y tranquilo. Aves de diferentes especies se posan en los humedales del predio que hacen aún más bello el lugar. Peter Gardner, propietario de la granja, dejó su natal Alemania hace 17 años, el mismo tiempo que vive en Paraguay. Estudió para técnico en agricultura y ganadería y después trabajó en el zoológico de Leipzig, Alemania, donde se especializó en el cuidado de animales acuáticos. Peter, como es conocido en Paraguay, dijo que el turismo es el mayor negocio de la granja El Roble. Para los turistas tienen una variedad de actividades como el paseo por el río Ipané, la visita a la ciudad de Belén y Concepción, además de la pesca y la visita guiada dentro de la granja. Lamentablemente, muy pocos paraguayos visitan el lugar. Unos 200 turistas extranjeros vienen anualmente, en su mayoría australianos, y los menonitas son los que visitan con más frecuencia. Desde Naturaleza Paraguay te animamos a que visites y conozcas Granja El Roble, un lugar donde con seguridad disfrutarás de la tranquilidad y del contacto con la naturaleza.
Naturaleza Paraguay. Este programa fue presentado por Productos Náuticos Mercury.